Muy bien, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de las conversaciones iberoamericanas que organiza la Cátedra Iberoamericana de la Universidad de Santiago de Compostela para tratar hoy el tema de la gestión financiera pública a través de la presupuestación por objetivos de desarrollo sostenibles, para ver en este caso el caso concreto de México. La aprobación de la Agenda 2030 proporcionó a los países la oportunidad, pero sobre todo los invitó a asumir el reto de vincular los objetivos de desarrollo sostenible a los instrumentos de planificación, entre ellos evidentemente el presupuesto público y también a sus planes de inversión. Entonces, a nivel comparado, lo que vemos es que el esfuerzo que se ha realizado hasta el momento no es lineal en todos los países, ni siquiera en todas las regiones. En este campo destaca de manera especial la apuesta que ha hecho el Gobierno de México desde el año 2016 por alinear más de 400 indicadores que contabiliza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con los indicadores globales de la Agenda 2030 hasta superar más del 80% del total. Pero el caso de México no se puede extender, ni siquiera comparar a otros muchos países, porque no todos actúan igual. En el caso de España, hemos visto este año, recién se ha comenzado a introducir en este mandato pues el objetivo, ¿no?, de ligar esos objetivos de desarrollo sostenible con la presupuestación y con la planificación, mientras otros países ni siquiera lo contemplan de momento. Así pues, hoy la Cátedra Iberoamericana ha invitado a su conversación a uno de los artífices de la presupuestación por objetivos de desarrollo sostenible en el Gobierno de México, que es Gabriel Llorio. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos. Gabriel, en estos momentos es subsecretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, pero lleva muchos años dedicándose a la administración pública. Se desempeñó como titular de la Unidad de Crédito Público y encargado de asuntos internacionales de la Hacienda Pública, y en su carrera ha ocupado posiciones también en el Banco Mundial, en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Gabriel es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Monterrey, con quien la Universidad de Santiago y sobre todo la Cátedra Iberoamericana tiene un vínculo que le une de manera muy estrecha. Cuenta también con una maestría en Economía por el Colegio de México y otra en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown. Van a acompañar a Gabriel esta tarde dos expertos en finanzas públicas. Nos acompaña Carmen López de AFI. Carmen, buenas tardes, bienvenida. Carmen es experta en finanzas públicas y en asesores financieros internacionales. Y nos acompaña también el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, Javier Suárez Pandillo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Que además es presidente de AIFIL, la Asociación Iberoamericana de Financiación Local. Bien, yo no voy a robarles más tiempo a nuestros actores principales de hoy, por lo tanto, a partir de este momento tiene la palabra durante aproximadamente 20-25 minutos el subsecretario Gabriel Llorio, y a partir de ahí tanto Carmen como Javier conversarán con él. Y invito a todas aquellas personas que nos están siguiendo en este momento en directo a que formulen por favor sus preguntas a través del chat, que tanto Javier como Carmen procederán a intercalar en el medio de esa conversación. Sin más dilación, le doy la palabra al subsecretario, agradeciendo nuevamente que nos acompañe en el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora Cadaval, y muchísimas gracias a la Universidad de Santiago de Compostela por la invitación a participar en la cátedra, en las conversaciones iberoamericanas en la cátedra. Y me gustaría, de hecho, empezar un poco retomando parte de lo que mencionó al inicio, que el esfuerzo no ha sido lineal a lo largo, digamos, alrededor del mundo. Y eso creo está muy relacionado con la forma en la que a veces de manera orgánica han crecido algunos sistemas de gestión financiera pública en diferentes países. También está muy ligado también en
en la forma en la que tradicionalmente se ha digamos, implementado la gestión. Y si me permiten, lo que haría, voy a tomar una ruta muy simple para explicar lo que México ha hecho. Ahí me gustaría ir un poco sobre el ciclo, digamos, el ciclo presupuestario, lo que sería la formulación, bueno, la autorización, pero sobre todo la implementación. Y ahí me gustaría un poco abordar sobre los temas de cómo podemos ir más allá de la presupuestación y utilizar todas las herramientas de la gestión financiera pública para vincular los ODS, pero además para utilizarlos para alcanzar los objetivos que se han planteado. Y obviamente lo que sería la fase de evaluación y cómo esto debe de volver a nutrir el ciclo. Entonces, aunque es un ciclo que ya todos conocemos como en parte el ciclo presupuestario, nosotros hemos ido tratando de abordar y de ir construyendo algunos elementos alrededor de este ciclo para lograr algunos objetivos. Es un trabajo que sigue, digamos, desarrollándose. Entonces voy a tratar de en estos 20 minutos hablar de estos tres grandes temas y obviamente con mucho gusto recibir las preguntas y tratar de responderlas. Entonces les voy a platicar qué ha hecho México, sobre todo en cuestión de presupuestación vinculada a ODS. Como bien menciona la doctora, hace un par ya de años se inició un esfuerzo primero para desarrollar, para llevar el marco lógico a la presupuestación programática que tenía ya México. México tiene una desagregación programática con subprogramas, pero lo que nos hacía falta hasta hace todavía varios años era el marco lógico que nos permitiera implementar la evaluación o el presupuesto por resultados. Digamos, desde el punto de vista de gobernanza, se creó lo que es la unidad de evaluación del desempeño, y esta unidad fue la que empezó a construir, digamos, el marco lógico y la metodología con la cual se iba a vincular o se iba a evaluar o a formular el desempeño con un enfoque de desempeño en la presupuestación en México. Y esto vincularlo a la planeación nacional y obviamente con metas específicas. Y esta era, digamos, como la ruta a seguir. En algún momento también, obviamente, la premura ya, y hoy estamos a 10 años de que se cumplan o sea, para que cumplamos con las metas de la Agenda 2030, se decidió establecer un cuarto nivel sobre la estructura programática de evaluación de desempeño, y este cuarto nivel fueron los ODS, los Objetivos de Desarrollo. Lo que se hizo prácticamente fue empezar a mapear todos los programas presupuestales o líneas presupuestarias del presupuesto con al menos un objetivo ODS. Y esto suena muy sencillo, pero es sumamente complicado, porque los ODS, como bien ustedes saben, son 17, pero tienen cerca de 169 submetas. Y muchas de las líneas presupuestales o líneas de política que están en el presupuesto prácticamente pueden tener uno o dos impactos en un ODS. Y esto empieza a complicar un poco la forma en la que podemos hacer este mapeo, ¿no? La regla fue muy simple. Decidimos que cuando menos cada línea presupuestal debe tener un impacto directo en un ODS, pero también identificamos los impactos indirectos en otros ODS. Y ahí establecimos una primera metodología. Esto se hizo con base en construir el marco lógico, expandir entonces en cuarto nivel los ODS y empezar este mapeo. De tal manera que ahora, cuando comenzamos el ciclo presupuestal, la formulación presupuestal, cada uno de los ministerios de línea tiene que presupuestar vinculando ya sus programas a un ODS. Y de esta manera, entonces, comenzamos el ciclo. Digamos, este ejercicio empezó en el 2018. Para el ejercicio 2021 ya llevamos algunos años implementando la metodología y obviamente tratando de continuar refinándola. Ahora bien, cuando nos movemos al ciclo, cuando nos movemos a lo largo del ciclo presupuestario y llegamos a la parte, digamos, ya tenemos el marco lógico, tenemos esta vinculación y este mapeo, la pregunta sobre todo es cómo podemos utilizar y sobre todo sacar el mejor provecho de esta vinculación o este mapeo del presupuesto hacia los ODS. Y obviamente el primer uso y el primer beneficio es el monitoreo del presupuesto y los impactos que estos puedan tener sobre los objetivos. Y para esto hay algo que está un poco fuera de la gestión financiera pública, pero es parte de la gobernanza de nuestra estrategia para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030. Tenemos, digamos, una gobernanza donde participa la Oficina de la Presidencia, participan los ministerios de línea, participa también la ONU como observador, y también tengo que reconocer que la ONU participó en este alineamiento o mapeo entre el presupuesto y los ODS.
Pero en esta gobernanza es donde estamos todos los, digamos, actores principales que participamos en la consecución de la Agenda 2030, de tal manera que en este momento los insumos que se generan por el mapeo de la presupuestación con los ODS se utilizan en esta plataforma o en esta gobernanza para evaluar el avance de la consecución de estos objetivos, ¿no? Y ahí, digamos, en este, son varios comités donde participa la Oficina de la Presidencia, ya lo mencioné, los ministerios de línea, participa lo que llamamos aquí en México el INEGI, que es una autoridad independiente estadística, y también participa una autoridad que evalúa el impacto de la política pública. De tal manera que estos institutos tienen, el INEGI, por ejemplo, es el Instituto de Estadística, construye una plataforma en donde se va cargando la consecución de las metas, los presupuestos, o sea, digamos, el avance físico y el avance presupuestal de los ODS, pero luego hay una entidad autónoma que evalúa el impacto. Y en esta gobernanza es donde empieza a tomar ya, digamos, donde nos empezamos a beneficiar del mapeo que se hizo con la presupuestación basada en resultados y vinculada con los ODS. Pero el segundo gran beneficio que hemos tenido, y bueno, obviamente también hay, digamos, beneficios con respecto al alineamiento de política pública a través del presupuesto, la identificación de la asignación presupuestal, pero una de las grandes contribuciones que ha tenido este mapeo fue el que pudimos por primera vez realizar lo que será un marco de referencia para emisión de deuda soberana. Hace un año, en septiembre, 14 de septiembre del 2020, un poquito pasando ya el estrés financiero de la pandemia de COVID, logramos emitir el primer bono sustentable de México, soberano. México ya había venido emitiendo bonos en el mercado local, verdes o sociales o sustentables, pero es la primera vez que México como soberano va a los mercados internacionales y emite un bono de 7 años en los mercados de Europa, que prácticamente, en el cual el 50% de estos bonos fueron adquiridos por fondos de inversión ASG, ¿no? Vinculados a los objetivos de ambiente, sociales y de gobernanza. Y por primera vez logramos estructurar un bono sustentable. Este bono sustentable es un bono que aborda, digamos, el enfoque de sostenibilidad en su definición más amplia. Se incluyen los criterios verdes con estándares internacionales establecidos en los mercados internacionales e incluye también digamos, los criterios sociales con estándares internacionales para emitir bonos sociales. De tal manera que el bono sustentable está conformado, el primero que emitimos, por 7 ODS. Digamos, el marco sustentable que construimos primero con el mapeo presupuestal incluye 11 ODS, 11 de los 17, pero el primer bono incluye solo 7. Y esto lo que nos permite entonces es generar un ejercicio de comunicación y transparencia con los inversionistas hacia nuestro presupuesto en las políticas sociales y ambientales. Y por primera vez logramos hacer entonces un roadshow, vamos a los mercados internacionales, presentamos el presupuesto, el framework, y luego podemos emitir el primer bono sustentable. Y ese creo que es uno de los grandes también beneficios que hemos obtenido de poder vincular nuestro presupuesto a las metas de los objetivos de desarrollo de la ONU. La ONU, una vez más, participó proveyendo una opinión sobre el alineamiento entre el presupuesto y los ODS. Ellos habían venido trabajando de manera muy intensa con nosotros en este sentido y participaron también de alguna manera como observadores en el proceso de estructuración del bono. Ahora, este bono, por esta vinculación entre el presupuesto y los ODS, tiene características únicas, lo que nos permite no nada más es emitir un bono y recibir dinero, sino que ahora estamos obligados a reportar el impacto a los inversionistas. Y por cada bono vamos a tener que ir generando un reporte de impacto. Y este reporte de impacto está centrado totalmente en la consecución de los objetivos de desarrollo que se presentaron. Yo creo que otra de las características únicas que tiene es que logramos nuestro presupuesto lo podemos desagregar de manera geoespacial, de tal manera que nos permite también saber cuánto del presupuesto se está ejecutando en cada una de las entidades federativas. Solo para antecedente del público que está conectado, México es un país federativo, a veces hay muy pocos países federativos donde los estados tienen cierto nivel de autonomía,
la Agenda 2030 en México, la plataforma y la gobernanza que les conté, lo que está actualmente haciendo es expandiendo hacia cada uno de los estados, que adopten ellos también sus agendas 2030 con metas, indicadores, y probablemente lo que vamos a querer hacer, y ya lo estamos tratando de implementar a nivel federal, es que cada una de las entidades federativas, aunque sean autónomas, traten ya de adoptar estos frameworks, tengan sus gobernanzas, vinculen sus presupuestos y eventualmente también puedan vincular instrumentos de mercado que utilizan el mapeo entre su presupuestación y los objetivos de desarrollo. Y prácticamente creo que esto también ha sido uno de los grandes beneficios, ¿no? A mí me gustaría ahora también un poco platicarles cómo es que hemos tratado de utilizar esta vinculación con los ODS en otras herramientas de la gestión financiera pública. Y si pensamos un poco en un gobierno que realiza miles de operaciones financieras de manera diaria, ya sea por el lado del activo, el gran gestor de activos y el gran gestor de pasivos en un país usualmente termina siendo un gobierno, tradicionalmente lo es, ¿no? Entonces tenemos alrededor de todo el ciclo de la gestión financiera pública, tenemos diversas herramientas en las cuales podemos tomar ventaja de esta vinculación entre el presupuesto, ¿no? Y una de ellas es durante la implementación, digamos, nosotros podemos saber exactamente cuáles son los gastos elegibles vinculados a los ODS con un criterio geoespacial que están dándole soporte a la estructura del bono soberano, por ejemplo. Entonces, de tal manera que los inversionistas saben cuál es el monto elegible de nuestro presupuesto que está efectivamente con criterios sociales o con criterios verdes. Pero si vamos más allá de la función de financiamiento soberano, una de las grandes funciones de la gestión financiera pública es también el manejo de activos. Y en el manejo de activos tenemos activos financieros y no financieros. Si pensamos en los no financieros, todo lo que es inversión en infraestructura, inversión pública, pero también inversión pública privada, puede ser de alguna manera mapeado o introducir criterios ODS o ASG en la forma en la que se formulan los proyectos. Entonces, en este momento ya estamos hablando de lo que sería la gestión de la inversión pública con criterios que puedan estar vinculados con criterios de sustentabilidad, ¿no? Ya sean de cambio climático o sociales. Y esto es lo que hemos estado tratando de hacer también como parte de nuestro sistema de gestión financiera. Una de las funciones que están debajo de la subsecretaría del ramo, como le decimos en México, de Hacienda, es la banca de desarrollo. Nosotros tenemos, digamos, una banca de desarrollo sectorizada. No, otros países como Brasil tienen bancas que son multisector, como el Bendese. Nosotros tenemos un banco de desarrollo para cada uno de los sectores, infraestructura portuaria, gran infraestructura, por ejemplo, o financiamiento de gobiernos subnacionales, pero tenemos un banco específico y especializado en vivienda, un banco específico y especializado en pequeñas y medianas empresas. Lo que estamos tratando de construir en este momento es que cada uno de los bancos, en sus criterios de financiamiento hacia los proyectos, incluyan criterios ASG y también empiecen a vincular estos proyectos a metas específicas de los ODS. Lo que queremos, por un lado, es que ellos en su gestión de la inversión pública comiencen a utilizar estos criterios. Esto implica que también el gobierno federal tiene que comenzar a hacer lo que a veces decimos el streamlining de estos criterios en la gestión de la inversión pública. Y eso es, digamos, por un lado es cumplir con un mandato, es alinear este mandato con los objetivos de desarrollo. Por el otro lado, también en la gestión de activos, los bancos tienen tesorerías muy activas, sofisticadas, que compran papel, invierten parte de sus fondos de pensiones. Y también lo que les estamos pidiendo es que como parte del trading, de este manejo de activos financieros, se comience también a utilizar criterios ASG o que traten de buscar inversiones en instrumentos que tienen una vinculación con los ODS. Entonces, hace un par de meses emitimos una circular. En México lanzamos muchas circulares con respecto al sector financiero y lanzamos una que creo que es muy representativa. Hicimos una reforma de pensiones que va a incrementar el ahorro en el sistema pensionario de 13% del PIB a 40% del PIB en 10 años. Pero lo que queremos es que un porcentaje de ese incremento en el ahorro esté vinculado a inversiones ASG. Y lo que estamos empujando más allá es que esté vinculado a inversiones que están vinculadas a los objetivos de desarrollo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que todo esté vinculado a los objetivos de desarrollo para que cualquier forma en la que manejemos o movilicemos capital, ya sea público o privado en México, se realice con ese enfoque.
Y eso implica ir construyendo, nosotros decimos aquí como este enfoque de building blocks, ¿no? Ir construyendo bloques para ir pudiendo generar lo que queremos llamar como un ecosistema financiero sustentable, donde se movilizan toda esta información o solo todo este capital a través de estos criterios. Quisiéramos también que la banca de desarrollo realizara, digamos, inversiones en instrumentos de mercado que vinculan proyectos y capital. Digamos, entonces estamos también trabajando en la gestión de la inversión pública. México tiene un sistema fragmentado de inversión pública, a comparación con otros países. Y perdón la referencia, conozco muy bien el caso de Colombia, donde es el extremo más centralizado de gestión financiera pública con un Departamento Nacional de Planeación. Y en el otro extremo está México, donde el sistema es fragmentado y cada ministerio de línea tiene su propia gestión de inversión pública. En medio por ahí anda Brasil, que tiene una mezcla de los dos. Pero lo que queremos es precisamente que cualquiera que sea el sistema, y el nuestro es muy fragmentado, tenga estos criterios, ¿no? Ahora bien, hay varias tesorerías, el manejo de tesorería y el manejo sobre todo del efectivo como parte de las funciones del gobierno es otra de las herramientas donde pensamos que podemos utilizar la alineación de criterios ODS. Digamos, cada gobierno tiene una gran tesorería y usualmente ahí los enfoques de cuenta única implican que la tesorería tiene que estar vinculada con el Banco Central y tiene una alta revolvencia en cuanto al manejo del efectivo. Pero hay otras tesorerías que tienen horizontes de inversión o de riesgos más largos y pueden realizar inversiones en algún tipo de instrumentos, ya sean de riesgo cero, como instrumentos gubernamentales, etc. Ahí lo que también hemos tratado de hacer es que nuestra misma tesorería, lo que aquí llamamos la TESOFE, la tesorería de la Federación, digamos, sea como en la punta de lanza que permita promover la adopción de estos criterios sobre todo de inversión social, en las tesorerías, en tesorerías más pequeñas. Y esto es una vez más una de las ventajas que podemos tomar del alineamiento de ODS en la gestión financiera, en la parte específica de manejo de activos. Y luego tenemos, esto está fuera del enfoque tradicional de la gestión financiera, pero usualmente es, creo, un brazo poderoso del gobierno, es la regulación financiera. En la regulación financiera, los ministerios de finanzas tienen, depende del gobierno, algunos son autónomos, otros están más vinculados al Ministerio de Hacienda o de Finanzas, pero la regulación financiera es un brazo que pensamos nos puede ayudar a cerrar el circuito de este ecosistema. Como les mencioné, hace un par de meses lanzamos una circular para que los fondos de pensiones comiencen a integrar estos criterios, pero ya estamos en un diálogo muy intenso con los bancos privados que ya de alguna manera habían venido desarrollando lineamientos para la inversión verde, y sobre todo aquellos bancos como los españoles, ¿no? BBVA y Santander son los que también han traído este tipo de criterios a la banca privada comercial mexicana. Pero ahora lo que queremos es que todo el sistema financiero comience a adoptar este alineamiento con los ODS. De tal manera que con esto estaríamos tratando de generar lo que yo llamo usualmente el ecosistema donde toda esta inversión y toda esta vinculación se comience a dar. Yo creo que para ir cerrando mi intervención, lo que nació como un alineamiento de solamente el presupuesto en términos de evaluar lo que debería de ser la forma en la que impactamos la política que esté vinculada a los ODS y tratar de alcanzar estas metas, lo hemos ido expandiendo o lo hemos ido tratando de expandir en todo nuestro sistema de gestión financiera pública y sobre todo en el área de influencia que la gestión financiera pública también puede tener, ¿no? Y a eso me refiero específicamente en la parte de la regulación. Creo que a 10 años de que tenemos que cumplir con los objetivos, prácticamente estamos en una cuenta regresiva que impone mucha presión a los países para cumplir con las metas. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de participar en los foros del G20 en el umbral de las reuniones que realiza el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y en estas reuniones hay espacios de reflexión sobre cómo tenemos que abordar el cambio climático. Una de las reflexiones que nosotros hacíamos con México, en México y sobre todo en Latinoamérica, es que el cambio climático es un mal global y los beneficios, el objetivo de combatirlo va a generar, combatir el cambio climático va a generar beneficios también globales. Sin embargo, creo que hay varios retos importantes en este sentido. Las economías más avanzadas, sobre todo aquellas que se financian con sus propias monedas,
prácticamente las tasas de interés actualmente son cero, o son cercanas a cero. Y no es, de tal manera que invertir en proyectos verdes para estas economías usualmente es más barato que una economía emergente cuyas tasas están financiando a costos más altos, ¿no? Y esto era, digamos, una reflexión que queríamos poner ahí, porque en una agenda global donde todos tratemos de reducir o de cumplir con estas metas, tenemos que pensar en cómo podemos abaratar el financiamiento para lograr invertir en estos proyectos que nos ayuden a mitigar los impactos. Pero otra reflexión que estábamos haciendo también era que los países de ingresos medios, a comparación de las economías más avanzadas, todavía enfrentan brechas de desarrollo importantes, sobre todo en inclusión financiera, brecha de género, desigualdad salarial también en temas de género. También tenemos todavía pobreza que tenemos que abordar, y por lo tanto el enfoque para nosotros, sobre todo en México, es sustentable en la más amplia definición de sustentabilidad o sostenibilidad, dependiendo. Hay un gran debate en cómo se utilizan las dos palabras, pero lo que quiero decir es, entendemos que el cambio climático es un mal global, los beneficios son globales, se tiene que atender. La parte social también es importante. Y creo que en los últimos años el debate entre la vinculación entre el cambio climático y la parte social cada vez se da más, la parte verde y social. Los mayores afectados por el cambio climático son las poblaciones más vulnerables. Y al mismo tiempo, si no cerramos estas brechas, es muy difícil también poder abordar los temas de manera integral. Entonces, utilizar los ODS que mezclan los dos criterios es una forma muy simple de poder vincular las políticas públicas, sentar las bases para que a partir de ahora en adelante cualquier implementación, formulación de política pública tiene que incluir los dos criterios. Nuestros bonos soberanos están diseñados para que se mezclen estos dos criterios independientemente de la prioridad que tenga cada administración. Y esa es un poco la reflexión que hemos hecho en estos foros. No creemos que sea el mejor modelo, es el modelo que creo que aplica en el desarrollo orgánico que ha tenido nuestra gestión financiera pública en México, pero creemos que puede funcionar, y esa es la apuesta que hemos estado haciendo en los últimos 2 años, trabajando de manera muy intensa, sacar provecho a esta vinculación entre presupuestación y ODS. Y obviamente ahí hay beneficios en cuanto a la definición de política pública, el monitoreo, la evaluación, pero sí creo que estos ejercicios se pueden llevar a toda la gestión financiera pública, y creo que esa es la apuesta que tenemos que hacer, cuando menos desde México, para poder estar en condiciones de acelerar los esfuerzos y cumplir con las metas de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, si quieren, cerramos aquí. Sé que puede haber preguntas y respuestas, y estaré encantado de tratar de responderlas. Muchas gracias. Bueno, pues si te parece, Gabriel, tanto Javier como yo tenemos algunas preguntas, algunas cosas sobre las que nos gustaría debatir o conocer tu opinión, y también hay alguna pregunta que nos hacen las personas que están participando como oyentes hoy en la cátedra. Yo, ya sabes, y María lo comentaba al principio, que España, ha sido el Gobierno nacional, por primera vez este año ha hecho una alineación presupuestaria con el presupuesto del Estado, ¿no? Lo que vosotros seríais la federación. Entonces, aquí también ya sabes que no como a nivel de México, pero somos un país muy descentralizado, donde las regiones, las comunidades autónomas tienen muchas competencias, un presupuesto elevado, las corporaciones locales también. Y tú has comentado una cosa que también se menciona en la metodología aquí en España, que es que la metodología española, al igual que la vuestra, quiere servir un poco como de fuente de inspiración y para el resto de gobiernos subnacionales, ¿no? Y ahí te quería preguntar, como vosotros ya vais en ese camino más avanzado que nosotros, ¿cómo estáis tratando de convencer a los diferentes estados, a los gobiernos locales, para que empiecen a alinear su presupuesto con los ODS? ¿Qué hacéis? ¿Incentivos? ¿Normativamente, yo qué sé, vinculáis las transferencias que le hagáis a que tengan esta presupuestación? ¿Lo hacéis a través de formación y de decir, oye, yo voy a contar hasta la saciedad esto hasta que os convenza? ¿Estáis haciendo comisiones que incluyan diferentes niveles de gobierno? Ahí te quería preguntar un poco tu experiencia. No, por supuesto, esa es una pregunta que creo que me haces, de hecho, en el momento perfecto, y en este momento te voy a explicar, tratar de explicar por qué. No, yo creo que, y no tendría una respuesta específica yo creo que es una mezcla de todo lo que has dicho, lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que hay que utilizar
todas las herramientas disponibles para tratar de realmente implementar esto en los siguientes 10 años. Es más, no, ni siquiera en los siguientes 10 años, es lo más rápido posible para poder alcanzar la meta de 10 años, ¿no? Entonces, déjame te cuento un poco cómo hemos tratado de abordar el tema a nivel subnacional, como lo decimos aquí, sobre todo con los estados, ¿no? México está, para el beneficio de los que nos escuchan, está la federación, luego vienen los estados y luego vienen los municipios. Es un arreglo que es muy parecido al de España, excepto por las provincias, pero es prácticamente igual, ¿no? Y con este nivel de autonomía de gestión financiera y de política, es muy difícil que la federación imponga algo a los estados, ¿no? Entonces, el costo y el esfuerzo de coordinación es muchísimo mayor que en otros países que son unitarios, donde el gobierno nacional sí tiene cierta influencia en los gobiernos subnacionales. Entonces, el primer esfuerzo está en la coordinación y obviamente, y creo que tú tocas un punto, el punto de los incentivos y cómo estos están vinculados en lo que aquí llamamos el pacto fiscal, o el arreglo de la distribución fiscal, la recaudación de los impuestos y cómo estos se reintegran a los gobiernos subnacionales. El COVID-19 yo creo generó un impacto muy importante en todas las economías, todos lo estamos viviendo, la contracción de los ingresos, y eso ha llevado a que actualmente los estados estén interesados en reformular el pacto y en discutirlo. Creo que también es un momento oportuno porque la última gran reforma del pacto fiscal se hizo en el 2017 con fórmulas de distribución, y tenemos criterios de redistribución entre los estados, tenemos criterios también de incentivos en la recaudación. Esos prácticamente son incentivos recaudatorios tradicionales de la gestión financiera pública. Y yo creo que en este momento, en el que ellos mismos están pidiendo que se reformule o que se dialogue con respecto a un nuevo pacto fiscal, abre la ventana de oportunidad para discutir un alineamiento más, creo yo, más acorde con los retos que como mundo y que como país estamos viviendo. Entonces creo que no te puedo decir que esa es la forma, creo que lo vamos a tratar de hacer ahí y eso va a implicar un montón, muchísimo debate, mucho diálogo con ellos. La semana pasada, el jueves pasado, estuvimos ya en la primera reunión de trabajo con los secretarios de finanzas estatales y ahí fue donde ya empezamos a poner sobre la mesa tal vez cuáles son los lineamientos generales para la discusión de la potencial, de los acuerdos que podemos llegar, que estamos buscando. Y ahí es donde ya pusimos sobre la mesa que tal vez hay que pensar en que tenemos que tener un alineamiento con también de sus enfoques de política y presupuestación hacia los ODS, ¿no? El reto va a ser que los tomen. Sin embargo, en esta reunión creo que tuvimos una retroalimentación muy positiva. Hubo dos estados que me preguntaron precisamente sobre el bono soberano. Cuando hablamos del marco de referencia, les expliqué que provenía de un mapeo presupuestal entre los ODS y prácticamente me dijeron, yo puedo hacer lo mismo porque también yo tengo ya los presupuestos y estamos trabajando en una gobernanza muy similar a la que la federación está haciendo. De tal manera que ellos dijeron, yo también podría emitir un bono que está vinculado, ¿no? Entonces, aunque la motivación fue el instrumento de mercado, se dieron cuenta también que ya tenían un poco implementada parte de la infraestructura normativa e infraestructura física para el monitoreo y la vinculación de sus presupuestos, ¿no? Entonces, digamos, esa es como una avenida donde el Ministerio de Finanzas o de Hacienda creo que puede influir en la parte del pacto fiscal, alinear estos incentivos, pero una vez también que la federación genera el marco de referencia o la metodología, es muy probable que pueda ser también utilizado como referencia por los gobiernos subnacionales y eso implica también, pues creo que un poco como una labor de mercadeo, ¿no? Y estar explicando, estarlo presentando. Y eso es algo que queremos hacer desde el punto de vista de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, lo que sí ha avanzado mucho es que la Oficina de la Presidencia, que está a cargo de la plataforma de gobernanza de la Agenda 2030, ellos sí han venido ya trabajando y haciendo esfuerzos muy claros en los últimos 2 años para que cada una de las entidades federativas adopten la plataforma y se sumen a la plataforma federal para que también ahí se monitoreen sus objetivos. El último dato que tengo es que 15 de los 32 estados ya se habían sumado a la plataforma y 15 de esos 32 estados están completando ya su mapeo de presupuestación con ODS.
Y también por eso creo que en la medida en la que la Federación del Gobierno Central Nacional puedan hacer marcos, referencias, pero también podemos vincular otros instrumentos de la gestión financiera, incrementamos la probabilidad de adopción de los gobiernos subnacionales. Y obviamente hay una economía política siempre alrededor del presupuesto, pero creo que puede haber ventanas de oportunidad. El COVID-19 es una situación lamentable en términos de salud, pero creo que ha sacado a flote ciertos retos en gestión financiera pública y pareciera que abre una ventana de oportunidad para tratar de dar un salto y pasar de un esquema que nació hace muchos años, pero que no estaba alineado a estos retos, ¿no? Entonces, no sé si pude responder tu pregunta, pero así es como lo estamos tratando de abordar. Totalmente. Nosotros tenemos por reformular nuestro sistema de financiación autonómica y local. Lo que pasa es que es tan difícil cuadrar que yo creo que como ya metamos esa variable, es cuando ya no lo vamos a cambiar nunca. Pero me ha parecido muy útil por el enfoque que le dais, porque yo creo que también el enfoque de los incentivos es claro. O sea que muy, muy útil, de verdad. Y si me permites, Carmen, muy rápidamente, digamos, la persona que dirige la Agenda 2030, obviamente es una persona súper comprometida con la agenda. Ella ha venido trabajando esta vinculación a nivel subnacional. Fue muy importante cuando emitimos el bono porque yo como Ministerio de Finanzas por primera vez salté de abordar el tema a nivel presupuestal solamente. Cuando nos reuníamos solamente discutíamos sobre presupuesto y asignación presupuestal y los programas que están vinculados a los ODS. Esa fue la primera reunión en la que hablamos queremos tomar otro paso, queremos construir este marco soberano, pero al mismo tiempo nació la idea de abordemos el nivel en la parte subnacional de las dos ministerios o las dos oficinas al mismo tiempo. Entonces creo que esta coordinación, que a veces no, es institucional, pero no está como en los reglamentos es muy importante también, ¿no? Sí. O sea, entiendo, perdón, Gabriel, de tu respuesta en esta primera andalada, digamos, que ha hecho Carmen y que era por donde iba yo también, por el tema de un poco de la federación, de la descentralización y de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, teniendo en cuenta que los objetivos, en última instancia, los ODS, siempre tienen un impacto territorial, ¿no? Es decir, uno tiene un objetivo que quiere desarrollar, pero quiere desarrollarlo sobre un territorio determinado. Parece evidente que necesita esa coordinación, ¿no? De tu respuesta, creo colegir que de todas las instituciones de gobernanza que tenéis establecidas para esta gestión, no hay a día de hoy todavía, por lo menos, una institución en la que, digamos, estén representadas las distintas partes con carácter digamos, de día a día, ¿no? De seguimiento fluido de lo que son los impactos territoriales de estas políticas presupuestarias, cuando se dice, ¿no? Que, ¿estoy haciendo cierto o no? Es decir, me da la impresión de que estás hablando de la necesidad de coordinación de una plataforma a la que ha habido unos estados que se han ido incorporando, que hay buena sintonía para efectivamente efectuar alineamientos en las políticas en relación con los objetivos, pero no existe una institución como tal, digamos una especie yo qué sé, un consejo de gestores vinculados a los ODS, que digamos que fluya naturalmente, ¿no? Más allá de la coordinación general desde el centro. No sé si me he explicado. No, sí. Digamos que existe un espacio donde todos los actores están juntos y donde se dirimen o donde se evalúan los impactos o el alineamiento del presupuesto con los ODS. Alineamiento de presupuesto con ODS y luego ODS con el alcance a las metas específicas. Y este espacio, digamos, este espacio de gobernanza, como le llamo yo, es el que mencionaba al inicio, es donde está la oficina de la presidencia. Hay un comité que está presidido por el presidente, de hecho. El presidente de la República es quien lo preside, y dentro de su despacho está la consecución de la Agenda 2030. En este momento está un poco a cargo la Secretaría de Economía también, como parte de la consecución de esta agenda,
pero esta gobernanza está presidida por la Oficina de la Presidencia y en este momento, digamos, el liderazgo está en lo que aquí es la Secretaría de Economía, ¿no? Pero esa es como son los chairs, es quien dirige, quien monitorea y hace que el comité suceda. Pero en este comité es un comité que primero nace a nivel federal, de tal manera que estamos todos los ministerios de línea, todas las secretarías, como le llamamos en México, están los dos institutos, el de estadística y el de evaluación, y está la ONU como observador. Y en cada uno de estos comités hay subcomités, unos para monitoreo y otros para avance de implementación. Y en esta agenda, en este comité es donde hay sesiones regulares, prácticamente cada mes se va midiendo cómo se está alcanzando estos objetivos. Pero como tú bien lo señalas, es un comité que nace con una visión y un alcance de gobierno federal, ¿no? Y ahora lo que estamos trabajando es en la expansión de este comité y de las plataformas, no solamente a nivel subnacional, sino también que se vincule, por ejemplo, al sector privado. Por lo tanto, lo que ha estado sucediendo es que la Oficina de la Presidencia, o mejor dicho, el staff técnico que trabaja en el comité está enfocado a tratar de vincular también al sector privado. Ha habido ya reuniones con el gremio de empresarios en México y ya han expresado que quieren alinear también algunas de sus políticas o inversiones a los ODS. Y al mismo tiempo también trabajaron la parte del gobierno subnacional. Entonces, para tratar de responder tu pregunta, nació con ese alcance y lo estamos tratando de expandir en este momento. Eso va a implicar que cada uno de los estados, en la parte subnacional, desarrollen también sus gobernanzas para que se vinculen con la gobernanza federal. Y eso ya empieza a sonar como muy, muy burocrático, ¿no? Muy aparato gubernamental y todo eso. Mi pregunta era no tanto por ahí, que también va bien, es decir, el tema no es tanto el tema de multiplicar las estructuras burocráticas, sino que a mí lo que me confundió un poco de entrada, que yo creo que ha quedado claro ahora mismo, es cuando ponías en contraposición, por ejemplo, el caso de México con el caso de Colombia o el caso de Brasil. Decías, en Colombia está todo centralizado, en cambio en México está desconcentrado. A ver, está descentralizado, pero dentro del gobierno central. O sea, no está descentralizado en el sentido de que hay un organismo que aglutina al gobierno central y a los gobiernos estatales y que marca las prioridades. Entiendo que las prioridades se marcan de arriba abajo, es decir, se marcan desde el gobierno central y luego se buscan los lineamientos por abajo, pero los de abajo no participan de entrada en esa desconcentración, ¿no? Sí, no, yo creo que lo pones tal cual y creo que deriva de la forma en la que orgánicamente se van generando las instituciones, ¿no? Y si pensamos un poco en el caso colombiano, donde está el Departamento Nacional de Planeación que monitorea la infraestructura, un candidato natural para la implementación de la agenda podría ser el Departamento Nacional de Planeación, ¿no? Que tiene la infraestructura en sistemas para monitorear los avances de infraestructura. Sin embargo, estaría enfocado solamente a infraestructura. Esa es otra también, no sé, porque no conozco más allá del caso colombiano, no quisiera que hubiera algún colombiano conectado y estoy hablando un poco, pero conozco el DNP en este sentido, ¿no? En México es el otro extremo, entonces, efectivamente, la gobernanza nace un poco como en la Oficina de la Presidencia. Si eso se empieza a replicar subnacional, pensamos que tiene un mayor alcance en la visión de política pública, pero hay un elemento que puede limitar, que es este enfoque transversal alrededor de los ministerios de línea, y donde creo que la Secretaría de Hacienda o los ministerios de Finanzas tienen ese rol transversal, porque ellos ven todo el presupuesto, ¿no? Entonces es muy importante en esta vinculación y en estos retos que tú puntualizas, un enfoque transversal, pero sobre todo de la Secretaría de Finanzas con la presupuestación, ¿no? Pero sin duda ese es un reto importante de gobernanza y de arreglos institucionales. Tenemos una pregunta, por lo menos, por aquí, de alguien que nos dice: buen día, ¿podría mencionar el subsecretario Iorio qué se ha financiado con el bono verde soberano? ¿Qué obras o programas se han financiado de esa deuda sustentable? Gracias. La pregunta la hace Zenyacen Flores. Zen es una reportera de México que conozco muy bien, le mando muchos saludos. Y muchísimas gracias por la pregunta. Esta es una pregunta muy interesante porque cuando uno va sobre el ciclo presupuestario, ¿no? La formulación,
y una vez que lo aprueba que aprueba el presupuesto el Congreso, en ese momento ya tenemos metas específicas de ejecución presupuestal vinculadas a los ODS. Y tenemos 17 ODS en la Agenda 2030, pero nuestro marco de referencia con respecto al bono, como lo mencioné, son 11 ODS nada más. Esos ODS, digamos, la forma en la que funciona el bono soberano es con un enfoque que le llamamos ex ante y no ex post. Quiere decir que una vez que está aprobado el presupuesto, identificamos lo que son los gastos elegibles con la metodología, y estos gastos elegibles son agregados por los ODS. Esto es lo que justifica, esto es lo que ven los inversionistas, y eso es lo que ellos evalúan si cumple con sus criterios ASG de inversión, sobre todo en los fondos ASG en Europa. Entonces, como les dije, incluimos 7 ODS en el bono, y son ODS sociales y ODS verdes. Entonces, por ejemplo, uno muy representativo es el ODS vinculado a la inclusión financiera. Ahí está, digamos, agregado todos los gastos elegibles del presupuesto aprobado. Quiere decir, ya se van a ejecutar, independientemente de si el bono se flota o no. El presupuesto está asignado ya a proyectos que cumplen con criterios sociales de la ONU y que la ONU prácticamente avaló en cuanto al alineamiento. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy claro es el de inclusión financiera. México es un país con muy baja inclusión financiera, concentrado principalmente en las zonas urbanas, y actualmente tenemos 2 grandes políticas donde la inclusión financiera va a jugar un rol importante. Por un lado, estamos tratando de desplegar conectividad en todas las zonas rurales, y por el otro lado estamos tratando de bancarizar todos los programas sociales donde la mayoría de los beneficiarios están en zonas rurales, y esto va a sentar las bases para una mayor política de inclusión y educación financiera. Al mismo tiempo estamos, por ejemplo, expandiendo la infraestructura bancaria. También tenemos algunas iniciativas que no están en el presupuesto, como el desarrollo de pagos digitales en las ciudades, y todas esas acciones están vinculadas a los ODS, a la ODS de inclusión financiera, ¿no? Entonces, en este bono estamos incluyendo cuando menos son otros 6 más, y lo que queremos hacer entonces es prácticamente vincular estos gastos elegibles con los inversionistas. Posteriormente emitiremos un reporte de impacto, y ahí es donde también ya le reportaremos a los inversionistas cómo se ejecutó el gasto, cuáles fueron los objetivos alcanzados en términos de inclusión financiera. Y entonces, para tratar de responder la pregunta de Zen, son 7 indicadores, son 7 ODS, pero digamos, lo que me gustaría hacer el énfasis es que estos proyectos ya cumplen con criterios sociales o ambientales, con estándares de la ONU en nuestro presupuesto. Y eso se van a ejecutar, independientemente de si hay un bono o no. El hecho de que tengamos una presupuestación vinculada a ODS es lo que permite que un público inversionista en Europa, que tiene este enfoque, lo compre y esté interesado en comprarlo. Y esta es una distinción muy diferente a lo que tenemos con un bono tradicional. El bono tradicional es quirografario, es riesgo soberano, lo emitimos y va a financiar el presupuesto y listo. Aquí no, aquí los inversionistas en el roadshow y en las reuniones me preguntan vemos los proyectos, vemos los impactos, vemos los retos. Esta es la primera vez que podemos en un roadshow hablar de la política social y de los retos de brechas sociales que tiene el país, ¿no? En este ambiente como de mercados internacionales que usualmente pareciera desvinculado, aunque últimamente ha venido cambiando esa tendencia, ¿no? María, no sé si tenemos espacio para una última pregunta. Va. Muy bien, pues vamos, si ya solo nos queda una, sí que me gustaría volver un poco al origen, ¿no? A la metodología. Vosotros ya habéis hecho bastantes reflexiones porque lleváis muchos años y entiendo que ha sido una metodología viva que se ha ido perfeccionando a lo largo de los ejercicios. Y en ese sentido te quería preguntar vuestra posición o tu opinión en el medio plazo de qué hacer con esos gastos que no son alineables. Es decir, en el fondo, en todo presupuesto puede, y lo más seguro es que encontremos gastos no alineados, ¿no? ¿Qué hacer con ese gasto no alineado? Si alinearlo, aunque sea de manera indirecta, a algún objetivo, si esa es la forma que tenéis vosotros de abordar ese tema. Y luego una segunda cosa,
aquellos gastos que van en contra del desarrollo sostenible, que todos los tenemos. Por ejemplo, ya sabes que aquí en Europa las subvenciones o la reducción en la figura tributaria a los carburantes existen, ¿no? Exenciones y beneficios fiscales. Ya sabes que el presupuesto verde de Francia, por ejemplo, en eso ha sido muy honesto y no solo ha dicho lo que va a favor de ese presupuesto verde, sino también todas esas exenciones fiscales que van en contra, ¿no? Entonces, sobre el gasto no alineado y el gasto que pueda ir en contra de ese desarrollo sostenible, ¿cómo afrontáis dentro de la metodología poder hacerlo? Aquí en España por ahora eso se ha alineado prácticamente todo y no se ha hablado nada del tema de lo que pueda ir en contra, ¿no? Pero yo creo que es un debate que en una segunda generación de presupuestos por ODS va a salir. No, totalmente. Y esta pregunta me la hicieron los inversionistas precisamente cuando estábamos discutiendo el bono, ¿no? Y creo que además no solamente implica reflexiones metodológicas, va a implicar complicaciones metodológicas, porque el primer alineamiento ODS de presupuesto no nada más trazar una línea, ¿no? Son las submetas, generan los impactos directos e indirectos como tú lo mencionas. Y obviamente hay gastos que no están alineados a los ODS, hay gastos que inclusive tienen externalidades negativas, y esto lo tenemos que mapear también. Nuestra metodología de alineamiento de presupuestación con ODS permite identificar también estos gastos. Ahora bien, en el marco de referencia donde utilizamos como base este mapeo, el marco de referencia de emisión soberana, uno de los filtros precisamente es excluir todos los gastos que no están alineados con los ODS, pero además excluir los que tienen una externalidad negativa, ¿no? Digamos, entonces los segmentamos, los identificamos y los tenemos cuantificados. Y la pregunta ahora hacia adelante es ¿qué hacemos con ellos? Y obviamente ahí va a haber hay un tema de política pública, ¿no? Tenemos que definir como política pública si los queremos reducir. En alguno de los casos, si tú incluyes solamente un criterio de cambio climático verde, sin duda lo tendrías que desaparecer. Si tú incluyes un criterio sustentable, donde por ejemplo hay una actividad económica que tiene una externalidad puramente verde, pero está vinculado a una actividad económica o de empleo en alguna zona, ya no queda claro que lo puedas eliminar de un año para otro. Y entonces ahí hay que encontrar un enfoque como gradual ¿no? De política pública gradual, incremental, para poder ir haciendo una transición. Y aquí es donde comienza a tomar vida todos estos conceptos de economías de transición, riesgos de transición, pero sobre todo si tenemos un criterio sustentable, y te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos municipios que dependen exclusivamente de una actividad que provee insumos a una industria que contamina. Y entonces la discusión de política pública es si lo haces puramente de cambio climático, afectas a todas estas regiones, o si lo haces sigues contaminando, o si lo mantienes sigues como de alguna manera contaminando. Entonces, estos enfoques de política pública creo que tienen que considerarse, y por eso hablamos de un enfoque amplio de sustentabilidad que incluya costo-beneficio, el impacto en el cambio climático, y ahí todos los países creo que hemos estado muy rezagados en cuanto inclusive contabilizar y traer a valor presente neto lo que nos está costando y nos va a costar en el futuro no atacarlo, pero al mismo tiempo tienes problemas sociales que están asociados. Entonces no es una pregunta fácil. Las reflexiones creo que están en el ámbito de la política pública, también en el costo-beneficio. Hay externalidades que se generan y por eso también es muy caro combatir es muy caro financiar estas agendas, porque si pensamos en una reforma tradicional siempre hay ganadores y perdedores, y por eso las reformas son caras, porque hay que financiar a los que salen un poco perdiendo. Digamos, y esos son creo que las decisiones que hay que hacer. Entonces, para tratar de responder tu pregunta, sí los contabilizamos, los incluimos en las metodologías y las estamos incluyendo como filtro de exclusión en el bono soberano. Entonces, ningún bono lleva ningún gasto elegible relacionado no lleva ningún gasto asociado a nada que no incluya un criterio verde o social. En el presupuesto yo creo que eso también ya te da como tú dices, un primer arranque para empezar a cuestionar y a debatir qué es lo que se va a hacer
hacia adelante, ¿no? Y lo primero creo que es contabilizarlo, ¿no? No podemos tampoco tomar decisiones sobre algo que no sabemos cuánto es, ¿no? Yo creo que en este momento lo tenemos claro, y hacia adelante creo que las políticas públicas tendrán que ir dirimiendo con estos criterios qué es lo que hacemos con estos gastos que tú acabas de mencionar, pero sin duda metodológicamente todavía lo va a ser más complicado, ¿no? Entonces no es una labor fácil, pero bueno, lo tenemos que hacer, es parte, creo, Ahí estamos, de en la ese emoción debate, ¿no? de desarrollar estos Exacto, y además yo creo que por eso es más interesante abordar el presupuesto desde una óptica ODS que desde una óptica solo verde, como por ejemplo ha hecho Francia, porque creo que tiene muchas más caras de Exacto. ese poliedro que es la sostenibilidad, ¿no? No, totalmente, yo concuerdo contigo y eso ha sido lo que siempre hemos estado un poco impulsando también. Muy bien, pues hay otra pregunta por aquí en el chat, pero no sé, estamos un poco casi fuera de tiempo, no sé cómo andáis de María, ¿qué hacemos? Bueno, si el subsecretario tiene 2 minutos más, adelante. Pues si quieren en 2 minutos trato de responderle. Es Trato de no expandirme mucho. Una pregunta muy concreta que hace Beatriz Lorrain. Dice, el financiamiento con la Agencia Francesa de Desarrollo por 269,7 millones de dólares del programa Fiscalidad y Finanzas Verdes e Inclusivas está alineado con los ODS y con cuáles. Seguramente la pregunta es muy concreta y llevaría mucho tiempo, ¿no? Por eso no sé si se va a saber el presupuesto entero de arriba abajo. Qué complicado. No, muy rápidamente, obviamente trabajamos con todas las agencias de desarrollo en el mundo. La agencia francesa, y como bien lo puntualizan, tiene Francia como gobierno tiene un enfoque más volcado o principal en el cambio climático y en la parte verde. Por lo tanto, muchas de las agendas que discutimos con las agencias de desarrollo francesas tienen este enfoque. Entonces, espero haber respondido la pregunta. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias a Gabriel Llorio por su exposición brillante y yo creo que muy clarificadora de la posición que yo comentaba al principio, ¿no? De dónde está México y la distancia que tenemos a algunos países a la hora de vincular los ODS con los instrumentos de planificación pública, que hemos visto que no solamente es el presupuesto, sino que va mucho más allá. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Carmen, por vuestros comentarios y análisis, y sobre todo muchas gracias a todos aquellos que nos han seguido en directo desde distintos países: México, Chile, Estados Unidos, Argentina, Brasil, España y también Francia. Así que a todos ellos muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado igual que lo hemos hecho nosotros, y les emplazo aquí al 19 de mayo, donde tendremos la próxima conversación iberoamericana, en este caso con Rebecca Greenspan, que cerrará el ciclo de conversaciones de este curso 2020-2021. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Mucho gusto. Gracias, María. Gracias, Gabriel.